Acá nos encontramos con Osvaldo Chazarreta de La Matanza, de la Villa de las Artes. Ahí está en Ramos Mejía, Osvaldo Chazarreta, maestro ya, maestro, es actor, director de teatro y que sigue permanentemente capacitándose. Es el segundo egresado del Conservatorio Nacional de Dirección, ¿no? Si mal no recuerdo, Osvaldo. Me gustaría que te presentes, Osvaldo. No, de la licenciatura en Dirección Escénica. Ahí está. Bueno, Eduardo. Tenemos que recordar que gracias al gobierno de nuestro amigo Menem, unió todos los institutos terciarios y creó la universidad, ¿no? El Instituto Universitario Nacional del Arte, que ahora se llama UNA, ¿no? Que volvieron a cambiarle el nombre. Entonces yo tenía una carrera terciaria. Era la ENAD, Escuela Nacional de Arte Dramático, que todos lo Claro. llamamos conservatorio. Y antes de eso fue el Conservatorio Nacional de Arte Dramática, de declamación. Era un profesorado para enseñarte a decir versos. A declamar. Ese es el título de Alfredo Alcón. Por eso decía muy bien tanto los versos, porque María Rosa Gallo y todos ellos estudiaban declamación, eran declamadores. Yo tuve la materia donde entrenábamos cómo decir los versos. Bueno, Osvaldo. Los versos más tristes esta noche. Presentate, Bueno, Osvaldo. nada, eso. Si me presento, bueno, nada, mi nombre es Osvaldo Chazarreta. Hace 50 años que hago teatro y que lo hago por decisión propia en mi ciudad, que es Ramos Mejía. ¿Cómo empezaste? Empecé a hacer teatro en 1971 y aunque viajé, vine, siempre estuve en La Matanza y me quedé en La Matanza y me voy a morir en La Matanza, digamos. Y bueno, haré teatro hasta que pueda, no me dé el físico, seguiré en La Matanza. Fue una decisión, como fue una decisión pertenecer al teatro independiente. Nunca quise pertenecer al teatro comercial y nunca quise pertenecer al teatro oficial. Entonces siempre estuve en el teatro independiente y estoy orgulloso de ser un teatrista del teatro independiente. Creo que en muchas épocas denigraron al movimiento, en una época en que el profesionalismo comercial fue fuerte. Hablaba de nosotros como los actores y los directores del teatro vocacional, como si vocación no tuvieran que tener todo. También el que opera dentro o camina en el teatro comercial o en el teatro oficial no tienen que tener vocación. Claro que tienen que tener vocación porque para todos este trabajo, este arte que hemos adoptado para nuestra vida, ¿no? Es un gran sacrificio. A nadie le es barato ni fácil mantenerse toda una vida con una profesión y vivir en este país, como todos, ¿no? Es tan difícil ser un artista como ser un albañil. Es así, o un docente. Todo el tiempo, algunos tienen la diferencia que plata que otros, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te acercaste al hecho teatral? Bueno, nada, me acerqué porque había una prueba en el Teatro de Morón y me acerqué al Teatro de Morón. No me tomaron en ese Teatro de Morón y me acerqué al Teatro de La Matanza, acá en Ramón Mejía, que había un director que se llamaba Edmundo Chacur, y me tomó y me quedé ahí en el elenco y estuve ahí hasta 1977 trabajando en todas las obras. Teníamos ahí un elenco que hacíamos obras. Gracias a eso aprendí a trabajar en el Teatro Nacional, hacíamos sainetes, grotesco, todas esas cosas, mientras yo estudiaba en el conservatorio, en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ya no era más conservatorio, porque la palabra conservatorio está mal, porque si hay algo que hacer en el arte no es conservar, ¿no? No hay que conservar nada, sino hay que renovar. Entonces, pero la vieja idea era conservar, ¿no? Conservar un arte.
Y bueno, y a partir de ahí estuve también en el Labardén, hice el primer año en el Labardén de actuación, pero después me quedé, no podía hacer todo. Entonces me quedé, digamos, en la Escuela Nacional de Arte Dramático haciendo la carrera de dirección y trabajando a la noche en el teatro, porque eso se hacía a la mañana, ¿no? Y a la noche estaba en el teatro hasta 1977. En 1977 bien, secuestraron a mi director y nos echaron a todos a la calle. Y bueno, estuvimos dando vueltas, algunos nos negaron, otros no se sentaban con nosotros, pues nos decían que éramos rojos. Viste, yo no sé qué problema tienen con ese color, pero cuando vos querés insultar a algo, este es rojo. No, todavía esa costumbre la tienen, también me tildaban a mí muchas veces de rojo, pero yo seguí, digamos, y rearmé el grupo de teatro y nos refugiamos en un centro tradicionalista que se llama Las Brasas, que era un centro tradicionalista. Y ahí estábamos ensayando y adentro de ese centro tradicionalista tenían como un ranchito de paja, gauchesco, y ahí tenían una oficina y en esa oficina ensayábamos nosotros. Un día vino la Negra Sosa y nosotros cometimos el error, ¿no?, de aplaudirla. Y entonces nos rajaron de ahí de la brasa también. Y estuvimos dando vuelta hasta que nos pudimos colocar, y mirá lo que es las cosas, ¿no? Durante el golpe militar, después del golpe militar, surgieron los centros culturales de los Kreikop, ¿no? Tanto en Capital como en el Gran Buenos Aires. No sé qué pasaba en el interior. Yo supongo que también, porque era un movimiento que por lo menos los bancos Kreikop estaban en toda la provincia de Buenos Aires, o en la mayoría de las provincias de Buenos Aires. Sí, tenían Bueno, los bancos Credit Corp de alguna ciudad de acá, tenían sus grupos de teatro, le daban el espacio, el banco, bueno, para hacer teatro. porque era la estratagema que tenía el PC, porque vos sabés que el banco Kreikop, el gerente tenía que ser afiliado al PC, ¿no? Entonces, era una condición, si no, no podía ser gerente del Banco Crédito. Habían pasado de ser cooperativas a ser banco, ¿no? Por un problema que tuvieron con Martínez de Oz, qué sé yo, que los quiso eliminar, bueno, se transformaron en banco, el sistema cooperativo, y sobrevivieron. Pero ayudaron, digamos, a traer, digamos, actores conocidos. Ahí a Ramos Mejía, acá a mi ciudad, vino Víctor Bruno. Víctor Bruno, que después fue rector de la Escuela Nacional de Arte, no, del IUNA, fue el primer rector del IUNA, y también había sido un cargo importante en actores, no sé si fue presidente de actores, por una de las listas, ¿no? Por la lista de la izquierda de actores, no sé si era la lista blanca de actores, yo no sé, vos que estás en actores, a lo mejor podés manejar bien esto. Yo sé que él estaba ahí. Bueno, y Víctor Bruno me convocan para que fuera asistente de dirección de él. Yo estaba dando vuelta ahí, entonces dije, bueno, me voy con Víctor Bruno. Y con Víctor Bruno hicimos varias obras ahí en el Credit Cop. Ahí estaba la gente, bueno, Carlitos Cabana, su mujer, que se toda esa gente, y es ahí donde los conocí. Y ahí conocí toda la historia de Lito Cruz y qué sé yo, porque Carlos Cabana era el administrador del estudio de Lito. Entonces, a partir de ahí yo conocí nunca fui amigo de Lito Cruz, y sí mi amigo Cabana me hacía entrar gratis a los seminarios, ahí conocí a Fernández, bueno, un montón de gente, porque entraba, ¿no? Silbando bajito, ¿no? Y entonces hacía los cursos y todo esto, pero nunca fui ni amigo de Lito. Empecé a tener una relación con Lito Cruz a raíz de este equívoco que fue el Consejo Provincial de Teatro. ¿Equívoco por qué? Porque Lito Cruz, su candidato de mi región era Beatriz Romeo, no era Osvaldo Chazarreta. La esposa de Carlito. Claro, la esposa de Carlitos. Pero ¿qué pasa? Yo me presenté sin saberlo,
Si no, no me hubiese presentado. Yo me presenté sin saberlo y bueno, el jurado me eligió a mí, no eligió a Betty Cabana. Y entonces ahí empecé a tener una relación. Pero yo no era el hombre equivocado ahí, ¿no? ¿Y por qué me eligieron los teatristas? Porque habíamos peleado durante 3 años por la primera ordenanza para regular los teatros independientes. ¿Te acordás de esto? Entonces, después de 3 años de andar por la municipalidad con los teatritos y tomar café y de armar el proyecto, porque el proyecto lo armó Susana, mi mujer, y yo, con el consenso de los demás teatristas, pero el que se puso a escribir fue mi mujer. Bueno, hicimos eso, hicimos esa ordenanza que después la arreglaron como quisieron la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante, y salió la ley. Bueno, salió la primera ordenanza. Y a raíz de esto, cuando sale esto del CPTI, me vienen a buscar. Y yo les dije, miren muchachos, a mí yo no convoco a nadie. Pedían avales, yo avales no tengo. Si ustedes me consiguen avales, si ustedes me consiguen algún aval, yo me presento. Y es así que me consiguieron del Consejo Deliberante, bueno, del peronismo, de la universidad, de La Matanza. Bueno, juntaron los muchachos y entonces me presenté. Pero yo no tenía nada, ¿no? Como ahora, en este momento, me decía, ¿quién representaste, Chazarreta? Y yo te digo, yo en La Matanza no represento a nadie. Y es así, no represento a nadie, no tengo a nadie. Es más, no veo a nadie. Entonces, esa fue la realidad, cómo empecé. Mientras tanto, hice 10.000 cosas, ¿no? Pero hasta que en realidad, digamos, el mejor momento, y esto lo digo porque me parece que es importante, fue cuando yo tuve una sala. Cuando tuve una sala tuve una raíz. Y a partir de eso se empezaron a juntar toda la gente, ¿no? Entonces yo tomé una política, que es convocar a la gente, que la gente se sintiera en mi sala como la sala de ellos, y ahí empezó a funcionar la primera asociación de teatristas, no, la segunda, mira la segunda, que fue Actúo. Y con Actúo, digamos, empezó a trabajar en mi sala, que era la Villa de las Artes. Y ahí estuvimos trabajando. Pero a mí un día me cansé y me fui. Entonces los dejé trabajando, ellos se sintieron que habían quedado solos y se fueron, cambiaron la sede, digamos, ¿no? Duró un tiempo y después se cayó Actúo. Porque esas asociaciones, como Surco, en el sur, ¿no? Y en el norte, ¿cómo se llama? Ateco, no. Ateco, sí. Ateco, en el norte, eran asociaciones que fueron idea de Rubens Correa. El INT, no, lo de siempre, no quería darle dinero a los teatristas porque eran no tenían papeles, ¿no? Siempre la misma historia con los teatristas. Los teatristas son roñosos, los teatristas no tienen papeles, los teatristas son un caos. Yo la plata se la quiero dar a asociaciones organizadas con papeles, entonces yo le bajo a ellos y después que hagan los otros lo que quieran. Contra boletas del almacenero, con lo que sea. Esa fue la razón por que se hicieron las asociaciones del conurbano, no por otra cosa. Ahí se juntaron otras razones, como después resultó ser los petitorios y juntarnos con la gente del interior y toda esa historia que vos la sabés de memoria. Pero en realidad cuando se terminó la plata del INT, que solamente nos sirvió para hacer, creo que hicimos 4 festivales, ¿no? Y eventos así masivos. Cuando se terminó eso y el INT nos dio un peso más, no quedó ni siquiera la escoba para limpiar, ¿no? Lo de siempre. La única razón que une a la gente, esto es lo que yo creo por mi experiencia, fue y es, digamos, el dinero. Cuando vos no le das una salida laboral y no le das dinero, chao. Cuando vos decís, no, vamos a trabajar gratis, porque alguno va a trabajar, porque alguno tiene, pero como organización se cae. Este es el resultado, y así se fueron cayendo. La primera que se cayó fue Surco.
Surco significaba sur conurbano. Ahí estaba la Negra López, ¿no? Su marido, y estaba, digamos, Dileo, Gustavo Dileo. Por supuesto, toda esta gente que nosotros conocimos del sur, no estaba ninguno. No existía. La chica esta Lozada no existía en esa época. Te estoy hablando ya del 2000, te estoy hablando a fines del 99, principio del 2000. Antes tuvimos otra organización, ¿no? Yo ahora estoy terminando un libro. La FATA. En los 70 estaba la FATA. Bueno, la FATA, donde estaba Barrientos, ¿verdad? Sí. Bueno, la FATA, nosotros teníamos un NET, que era Unión Nacional de Elencos Teatrales, pero nosotros salimos en el 77 con esa organización. Y yo estaba con la obra de Víctor Bruno, ¿no? que él nos había dirigido, que era el bilingüe. Entonces estábamos con el bilingüe y los prójimos, que había dirigido Víctor Bruno, y con una obra que había dirigido Dacal, que yo también fui asistente de él, de Enrique Dacal, que era El último de Víctor Bruno, de Víctor Vigna, que fue la primera obra de Vigna. Bueno, con esas obras estábamos en el Banco Creco. ¿Pero por qué se podía producir? Porque el Banco Creco te daba una estructura. Una cosa es hacerla, viste, en la sociedad de fomento, ¿no? Y otra cosa es en una estructura donde tenías un teatro, y todo ese movimiento se terminó con la llegada de la democracia. Cuando llega la democracia, se desactiva todo eso. En Ramos Mejía, yo no estaba, en ese momento, Somigliana y Cosa estrenan con el elenco de Cabana, de Beatriz Romeo. Yo no estaba en ese proyecto. Estaba el hijo de Gené, estaba el hijo de Oscar Ferriño hijo, un montón de muchachitos jóvenes. Venía Mauricio Cartún a ver los ensayos, ¿no? Hicieron un Macbeth, ¿no? Somigliana, que lo dirigió él, y lo ayudó Roberto Costa. Todos venían a Ramos Mejía. Después se terminó todo eso, y además te digo, Somigliana después lo negó. Pero en realidad cuando las papas quemaban, se refugiaron todos en el periódico. Esto es la verdad. Por eso, digamos, cuando hablamos, viste, de teatro abierto, en realidad es un fenómeno importante, pero no fue el único. Hubo otros. Y si alguien puede hacer una recopilación de los movimientos que se generarían en algunas ciudades del interior, pero claro, no hay nadie que los escriba. Entonces, yo creo que los próximos años hay que hacer eso. Hay que rescatar la tradición. Pero la tradición no es solamente el Martín Fierro. La tradición es tu trabajo en Mercedes, el trabajo de cada compañero, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Entonces, no solo hay que trabajar, sino hay que recoger la experiencia y mostrarla. Porque si no se muere. Chaza. Y después, ¿qué viene? ¿Quién va a aparecer? Va a aparecer Spregelburg, Bartis, Tantanian, todos esos, y van a ser, digamos, los únicos que estuvieron trabajando en el teatro argentino. Y ellos, es cierto, trabajaron. Yo no estoy en contra de su trabajo, pero también trabajamos nosotros. Entonces, me parece que la historia argentina, ¿no? Y es una de las grandes equivocaciones del GTEA. El GTEA es el grupo de estudios teatrales de la Universidad de Buenos Aires, donde yo también ando dando vuelta por ahí. Y cuando hacen estudios teatrales y todo esto, no hay un solo libro dedicado a la provincia de Buenos Aires. Entonces, del GTEA, ¿no? De este grupo de estudiosos, sí, se pueden llenar de Monti, bueno, de Cosa, del realismo ingenuo, del realismo reflexivo, de todos estos de los famosos. Pero nadie habla de los demás. Hay también
un ninguneo también al Teatro Nacional. Esto lo hemos charlado muchas veces, al circo criollo, que fue tan desarrollado en su momento en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y creo que todo eso no hay un registro y un estudio serio de todo eso, y mucho menos de los grupos independientes de la provincia, que son un montón, y viejos grupos, y que mantienen aún hoy muchos unas salas que a veces son las únicas salas de la ciudad, y que se crearon por vecinos. Me estabas hablando de tu director, que si mal no tengo entendido, tuvo que irse al exilio Sí, de Chacur. de Chacur. ¿Y cómo ustedes, cuando él estuvo detenido, vos recién nos explicaste un poquito cómo continuaron? Me gustaría saber cómo se llamaba el grupo, cómo era el nombre del grupo. Mirá, nosotros los primeros 6 años, hasta el 77, éramos el elenco del Teatro Municipal de La Matanza. Cuando íbamos por las nuestras, que no nos mandaba el municipio, éramos el Teatro Popular de La Matanza. O sea, operábamos con dos nombres. El Turco Chacur, cuando lo secuestran y después se va a París, después termina en Murcia, y en Murcia trabaja ahí hasta que se muere, pero crea un teatro, hace un teatro, hay una calle, la calle del teatro tiene el nombre de él, el teatro no tiene el nombre de él, porque los dineros fueron de la alcaldía, entonces en un pueblo que se llama Beniaján. Entonces, como él era extranjero, le pusieron el nombre de un director que era local. Entonces, en compensación a eso, a la calle de tierra del costado, no que le pusieron, ahora está faltando, pero le pusieron de punto Chaco. Y él me decía, yo lo fui a visitar antes de que se muriera en el año 2000, y me decía, pero esto es miserable. Me pusieron el nombre de una calle y encima de tierra, y dice, ¿por qué no me pusieron una calle asfaltada? ¿No? Y ¿Por qué no pero pudo bueno, el volver a Turco es Argentina? toda una institución. ¿Por qué no pudo volver a la ¿Cómo? Argentina? ¿O ya no quiso, no Porque acá pudo? ya no tenía nada. Cuando quiso, vino. Después de la democracia vino a ver si podía tener nuevamente el puesto de director de teatro del municipio. El puesto ya lo tenía otro, ¿no? Y todo pasa y todo queda, pero nuestro pasar, ¿no? Te hacen un homenaje, te hacen una comida, te aplauden, ¿no? Te dan un diplomita, pero fuiste. Entonces, el turco vino 2 veces y no consiguió acá nada como ganarse la vida, porque no tenía un solo peso partido por la mitad. Entonces, allá vivía de las clases de teatro. Y entonces le era más fácil vivir, ¿no? Siempre Es así contás, bueno, que me pasó, yo llegué a España gracias a él y a su mujer, que me acogieron y además me dieron todos sus contactos, por los cuales yo empecé a moverme por España durante 10 años, gracias, digamos, a su mujer, se llama Manuela Moreno, y creo que vos la tenés en el Facebook, ¿no? Que hace un festival de teatro todos los años que se llama Edmundo Chacur, porque en realidad, digamos, en ese pueblo de Murcia, y aparte de haber estado San Martín, estuvo el Turco Chacur, que era la matanza, digamos, ¿no? El ejército de Murcia, digamos, San Martín estuvo ahí, con el ejército de Murcia peleando contra los árabes. sí, sí. Hay una Murcia, hay una plaza de San Martín, lo único que hay. El joven San Martín. Y el joven San Martín. Y no nos hemos olvidado que tenemos que acordarnos de que mañana es 20 de junio, Día de la Bandera, ¿no? Y un recuerdo a Belgrano. Así es. Eso, Tenemos que acordarnos, ¿no? de nuestro país, que no decía el turco Chacur, Chazarreta, menos Stanislavski, ¿no?
y más Discépolo, decía. No, porque el turco era peronista, ¿viste? Era peronista, de esos que se peleaban ¿no? por el peronismo. Y decía, Chazarreta, basta de conservatorio, menos Stanislavski. Yo en aquella época era muy, muy joven y yo hablaba porque leía y todas esas cosas. El turco se ponía Estuvo como bueno loco. eso del teatro de la historia, ¿no? De recuperar a nuestros formadores de la patria, ¿no? Eso estuvo muy, muy Lo que hizo interesante. el INT, lo que hizo el INT o lo que hizo Lito Cruz. Lo que hizo Lito Cruz. Ah. Eso estuvo muy Sí, claro, bueno. sí, sí, fue una gran experiencia esto. Yo creo que ahora nos toca a nosotros, digamos, hacer la historia de nuestros pueblos, ¿no? Un poco cuando hizo el teatro y la historia, ¿no? Que los grupos comunitarios y contaran su historia, era un poco en la historia de los pueblos, porque no es que los pueblos no tienen historia, ¿no? Si de alguna manera nosotros somos como somos, no por nuestro pueblo. El pueblo cuenta sus Tenemos la historias. identidad. Claro, es así. Yo creo que Fabi, hay que contar la historia de los teatristas de la provincia de Buenos Aires y hay que lograr hacerlo. A lo mejor, viste, no hay que hacer un gran libro, pero si cada uno hace un pequeño libro, vamos a tener más de 300 libros, Vos ¿no? sabés que yo integro un Entonces, movimiento latinoamericano y Víctor Soto, de Chile, sí, empezó a hacer un registro de los directores, diferentes directores, y ya tiene como 60 directores de latinoamericanos, y va recopilando toda esa historia. Bueno, va a armar un libro con toda la historia de esos teatreros. Y creo que vamos todos pensando en el mismo sentido, ¿no? En tener que escribir para que quede un registro, porque los hombres pasan y también pasan sus historias orales. Entonces es el momento quizás ahora empezar a registrar y empezar a escribir nuestra historia, ¿no? La historia del teatro de la provincia de Buenos Aires, la historia del teatro de las diferentes provincias. Me parece que quizás es el momento, por eso muchos están trabajando en ese sentido, ¿no? Osvaldo, ¿cómo ves el teatro de la provincia hoy? ¿Lo ves igual que en tu época? Cuando no, no, mira, yo creo que está mejor, porque por lo menos hay asociaciones, hay una ley que es la ley 14.037 que nosotros conocemos, ¿no? El CPTI, con todas las dificultades que tiene, con todas las contradicciones y todo esto, pero por lo menos hay algo, ¿no? Y está la ley nacional del teatro independiente, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido está mejor. En mi época no había nada, no podías pedirle dinero a nadie. Entonces, éramos realmente, digamos, teatristas, o ponías vos la plata o no salía de ningún lado. En ese sentido está un poco mejor. Y me parece que estas organizaciones que están confrontando ideas, aún aquellos que no piensan como nosotros, esto contribuyen, digamos, a que en definitiva en el futuro, ¿no? La ley que tenemos se vaya modificando, se vaya adaptando. Hay algo que uno no puede escaparle a la historia. La comedia de la provincia de Buenos Aires ha demostrado que no es eficaz, o es eficaz para algunas cosas, por ejemplo, para hacer una pequeña vidriera o entretener, qué sé yo, a gente que dice que está trabajando sobre la cultura. Pero el tema es que la gente tiene que ser consciente de eso. Mientras que la gente diga aquí, ¿cómo podré ser yo un actor de la provincia de la comedia?
cuando yo dirigí la Comedia de la Provincia, o me llamaron para dirigir una obra en la Comedia de la Provincia, y crea que eso es un mérito, mientras que eso suceda, es muy difícil los cambios. Yo creo que lo que hay que hacer es los dineros, el problema es los dineros. Yo no estoy hablando de la sapiencia de nadie, ni la intelectualidad de nadie, ni los valores artísticos de nadie. Estoy diciendo una cuestión política, de división de recursos y de cómo la ciudad de La Plata, de alguna manera, es como la ciudad de Buenos Aires con el resto del interior. Es lo mismo. Trabajan para ellos y le dan unas migajas a todos los demás. Por esas cuestiones, ¿no? La segunda ciudad que está mejor parada es Mar del Plata. Sin embargo, Mar del Plata me pide los mismos dineros que a mí. Nos ponemos a discutir. Ahora, una ciudad que tiene un teatro como el Auditorio de Mar del Plata, que tiene 100 y pico de empleados todo el año, ¿dónde está la reciprocidad? ¿Dónde está en tu ciudad y dónde está en la mía? ¿Dónde está en La Matanza? No, vos sabés que hablábamos con Pablo Singi, y me decía, yo tengo una ciudad de 120.000 habitantes, y no tengo, en Garín, y no tengo un teatro propio. Como vos hablabas del Festival de La Matanza y no teníamos hoteles. La estructura, tanta cantidad de gente, bueno, en La Matanza con millones de habitantes, no tiene la estructura que por ahí tienen las ciudades, otro tipo de ciudades. Yo le puse en ese momento el ejemplo de la ciudad de Pergamino, que tiene todas las instituciones que se te ocurran, desde tribunales, teatros, y por ahí ciudades con la misma cantidad de habitantes o más, no tienen la misma infraestructura, la misma estructura institucional, ¿no? Edilicia me refiero más que institucional. Sí, ¿me escuchás vos? Te escucho perfecto, ¿vos me ¿Me estás escuchaste? escuchando? Sí, te escucho. A lo último no te lo escuché, te fuiste apagando. No, que te decía que Te- ciudades quizás con la misma cantidad de habitantes o menos, tienen una infraestructura, yo puse el ejemplo de Pergamino, donde tienen tribunales, teatros, ah, explicaba lo de La Matanza, que cuando tuvimos que hacer el festival provincial, le faltaba hotelería, o Garín, que le falta teatro municipal con 120.000 habitantes. Digo, la falta de infraestructura está muy bien, reafirmando lo que decís, ¿no? No, claro. Entonces, yo no sé, pues quizás digamos haya muchas razones. Lo cierto, un teatrista, ¿no? De una ciudad, digamos, que está alejada del centro del poder, no tiene la estructura y los dineros provinciales, porque lo que hay que entender, que yo todavía no sé por qué la comedia de la provincia tiene 7 actores y no sé cuánta gente tiene trabajando en la burocracia. Uno de los peores problemas es que lo que le dan dinero lo ponen en los empleados administrativos, no lo ponen, digamos, en los artistas. Yo aplaudiría si de los 130 y pico, suponete que sean 132 actores del auditorio de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? 80 fueran actores. Pero estoy seguro que 80 no son actores, son empleados que se fueron acomodando alrededor de la burocracia. Entonces, cuando decís, ¿cuánta plata tenés? Y tengo 100 pesos, 95 se me van en pago de sueldo y 5 es para hacer actividades artísticas. Entonces, eso es ineficiente, eso no sirve. Eso le pasa a la comedia. Y eso le pasa al Instituto Cultural. No puede haber un instituto, ahora ya no existe más el Instituto Cultural, ¿no? Pero no puede haber plata, pasa en La Matanza. En La Matanza hay un montón de plata de cultura. Va para otro lado, entra por cultura y se va por otro lado por algún agujero que yo no lo sé, pero fundamentalmente el gasto que tienen es mantener una burocracia de empleados
¿no? Administrativos. Y la cultura y el arte son los artistas. Entonces, hay que ponerlo en los músicos, hay que ponerlo en el ballet, hay que ponerlo en el folclore, hay que ponerlo en los pintores, hay que ponerlo en la literatura y hay que ponerlo en el teatro y en todo lo que quieras hacer. Pero ese es el presupuesto. El 80 se tiene que ir. Y los empleados administrativos tienen que hacer cola en el banco para entrar a trabajar. Porque hoy, con los sistemas informáticos, ni siquiera necesitas los empleados administrativos. Yo puedo hablar de Matanza, puedo hablar de otro lado, ¿no? Pero me imagino. Me imagino que no puede ser así como se viene dando y como ves los presupuestos. Yo estaba viendo, por ejemplo, suponete que el CPTI, la ley, se decidiera reformar. ¿Cuál es el problema de la ley 14.037? Uno de los grandes problemas es la administración propia, ¿verdad? Como lo hablé, tendríamos que tener administración propia para que se pudiera, ¿no? Tramitar los subsidios con rapidez, porque nuestro enemigo es la inflación y el tiempo, ¿no? Entonces, yo te doy un subsidio a vos de 10 lucas, cuando lo cobras no son 10 lucas, son 5. Y además a veces es menos porque las cosas te salieron el doble. Entonces, tendrían que ser un organismo autártico como si fuera, digamos, el INT. Yo sé que la posición que se eligió fue otra. Se eligió para no tener burocracia. Pero quedamos enganchados en la peor burocracia del país. ¿Sabes cuál es? Me lo dicen los abogados administrativistas que consulté. La peor burocracia del país es la provincia de Buenos Aires. Entonces, es como el castillo de Kafka. Entrás y no sabés cuándo salís. Nosotros lo tenemos que decir, le dábamos un subsidio a un grupo de teatro honorable y estaban juntos con los colchones que se repartían, ¿no? Para de los que dormían en el piso. Señores, no puede ser eso. Es tan digno el señor que necesita un colchón como el dinero. Pero no es la misma vía. Tienen que ir por caminos distintos. ¿No? Con el señor del colchón, las chats, bueno, toda esta historia, y estaban los subsidios nuestros por ahí. Eso no puede ser. Tenemos que tener administración propia. Pero para tener administración propia y tener, no sé, 2 empleados, después tenés que tener un tesorero, tenés que tener después, el tesorero no labura, tiene que decir quién labura y hace el trabajo de pinche. Bueno, llegás a una planta que no podés tener 4 millones de pesos de presupuesto. Tenés que tener por lo menos 40 para poder, y de esas 40, ¿cuánto repartís? Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo, vamos de los 40 millones, la burocracia se va a llevar 30 y te va a quedar 10. Entonces parecería que esto es un tema no menor para cualquier discusión de modificación de la ley. ¿Cómo hacemos para que el Estado entienda y las leyes entiendan que a vos te dan un subsidio, te lo tienen que dar, ¿no? Y no tenés que hacer la burocracia y no tiene que pasar por un sistema burocrático imposible, donde vos tenés que tener un régimen, porque si no vas en cana. Porque si nosotros otorgamos mal y si se arma un lío, no, porque nosotros no teníamos sueldo, no, pero teníamos obligaciones, hasta obligaciones penales, ¿no? Y lo hacíamos por amor. No, mirá, no, seríamos por lo menos un sanés, ¿no? Y un vinito. Fabián querido. En realidad es así. La burocracia es un tema no menor. Yo vi, por ejemplo, en Murcia, que hacían contrataciones a grupos de teatro. ¿Qué le daban? Una chequera, ¿no? Con 10 funciones. Cada función, ponele, valía 5.000 pesos. O sea que a cada teatrista le daban 50.000 pesos.
Entonces vos te ibas con la chequera, ¿no? Ibas a hacer una función en una biblioteca, o una función ellos le llaman cuentacuentos, o qué sé yo, me acuerdo. Entonces el tipo, el presidente de la biblioteca, ¡pum!, te sellaba el cheque atrás, ¿no? Y ponía, hecha tal día. Con eso vos ibas al banco y lo cobrabas. La burocracia, ¿no?, era mínima. Entonces hay que buscar un sistema, ¿no?, que en realidad le llegue con mayor facilidad a los teatristas, y que por 5.000 pesos tenés que poner una carpeta, ¿no? Y se transmite, la tenés que transmitir durante un año. Y vos viste cómo viajaba, y la tenía que ver la contadora delegada, que era de la oposición, y si no firmaba ella, y nosotros no sabíamos, no podíamos organizar nada. Esto lo tienen que saber los teatristas. Por eso, la ley, por más que le podés poner los dibujos que quieras, pero nunca va a funcionar si no funciona eso. Y la otra cuestión de la provincia de Buenos Aires me parece que es esta lucha contra la burocracia, y que los dineros es para los teatristas, ¿no? El INT inventó una cosa nefasta. Dijo en un momento dado, los subsidios son también para el público. Esa fue la gran mentira que inventaron. Lo hicieron, algún vivo impuso ese eslogan. Los subsidios no son para toda la gente, ni para el público. Los subsidios son para los teatristas, porque eso es lo que dice la ley. Con el cuento de que eran para todos, empezaron y dijeron, entonces solamente se los vamos a dar a aquellos que nos garanticen el público, que el público no se aburra, el público se eleve, o el público, yo no sé cuál. ¿Y quiénes son? Palacio, Brusca, ¿no? Y todos los mismos de siempre. Eso fue un invento, y nosotros caímos en la trampa. Caímos en dos trampas. Una es esa. Hay que revisar la ley y no permitir que digan el teatro es para el público. No, los subsidios son para mantener, porque el teatro independiente, cuando se sancionó la ley 24.800, ¿no?, alguien del exterior, que los teatristas lo conocen mucho, se llama Eugenio Barba, dijo, el teatro, y él hablaba del tercer teatro, que es lo mismo, el teatro independiente nuestro, ¿no?, es como el panda, va a desaparecer si no se lo subvenciona. Pero al teatro, no al público. Después la discusión es qué hacemos con los teatristas. Pero los subsidios son para la gente, no para el público. Bueno, hay teatristas que piensan lo mismo, ¿no?, que piensa Palacios. Lo mismo. Piensan, ¿no?, que es para la gente también, entonces no le podemos dar cualquier cosa, entonces le dan siempre a lo mismo, y ¿a quién terminan dando? Al taller de la Universidad de La Plata, el dinero. Cosa que es una barbaridad, porque el taller de la Universidad de La Plata es una entidad estatal, le guste o no a su director, porque funciona, utiliza el nombre, ¿no?, los escudos, ¿no?, y el edificio de la Universidad de La Plata. Entonces no es un teatro privado, ni siquiera es un teatro independiente. Es un teatro del Estado. ¿Y por qué le dan plata a eso, a esa gente que además tienen presupuesto? Bien, estas son las cosas que hay que defender. Por eso, digamos, hay que colocarse bien en una postura. ¿Qué es el teatro? La otra cosa que fue un error, que creo que es nefasto para nosotros si seguimos manteniendo. El teatro independiente no es un teatro solamente de autogestión, otro invento. Si vos decís que es solamente un teatro de autogestión, entran todos. Por lo cual no nos va a alcanzar la plata nunca. Porque ahora que se está destruyendo el teatro profesional, entonces todos los actores que no tienen recursos van a ir al teatro independiente. Le van a pedir y van a decir, somos un grupo concertado, y le vas a dar. Bueno, de hecho, Y hay esos son muchos, dineros.
Hay ¿Cómo? muchos que de hecho, hay muchos que son más productores que teatristas independientes y están Claro. bancando como Bueno, productores sus producciones. Hay gente que arma producciones eh, y son, digamos, un Rottenberg, no les dio para el Rottenberg y son productores con plata del Estado. mira, yo cuando estaba en Actuo, que fui el presidente, después fueron Claudia Quiroga, me siguió Claudia Quiroga de las chicas de blanco, ¿no? Pero el primer presidente fue Osvaldo Chazarreta. Uy, Y tenía ahí gente que trabajaba con los jardines de infantes, y te puedo dar nombres, que venían con trafis, tenían trafis pegadas en los eslogans, todos bajaban los equipos, tenían gente que le laburaba, ¿no? Entonces, este es el teatro independiente, este es el teatro de autogestión, es un productor independiente que hace teatro para niños. ¿Está bien? ¿Lo aplaudo? Bien. Pero entonces, ¿qué es el teatro independiente? Y ahí es la confusión que tiene la gente, ¿no? El teatro independiente tiene que tener por lo menos tres patas. La primera pata es la autogestión, pero no es la única. La segunda, ¿no? Es que se tiene que diferenciar del teatro oficial y del teatro comercial. ¿El teatro comercial cuál es? Cuando el producto artístico es solamente una mercancía. Tinelli, ¿no? Si la gente lo quisiera, ¿no? Y fuera un negocio, haría Shakespeare. No hace Shakespeare bailando y patinando porque a la gente no le interesa. Todavía no se le ocurrió, ¿no? Pero digamos, ese es el teatro comercial. Y el teatro oficial es el del Estado, que es el teatro, nunca va a hacer nada, solamente hace para ocupar espacio, ¿no? Y que no se produzca dentro de la ciudad ningún cambio, ninguna revolución. Yo me acuerdo cuando las primeras épocas del teatro de llegada, no antes de la democracia, cuando digamos en el teatro, digamos, antes del golpe de Estado en el Teatro San Martín, ¿no? Había una serie de gente que era nefasta. Decían que eran peronistas, pero de peronistas tenían poco, ¿no? Entonces, ¿y qué hacían? Vamos a hacer teatro en los barrios. Yo en esa época trabajaba en el Teatro Presidente Alvear, era asistente de dirección del Teatro Alvear. Y por supuesto, el Alvear teníamos el mismo sueldo, hacíamos el mismo laburo, pero no era, estábamos a una cuadra, pero no era lo mismo trabajar en el Alvear que en el San Martín. No era lo mismo. Bueno, la gente del San Martín hacía, ¿qué quería hacer? Teatro popular, teatro en los barrios. Entonces, ¿qué hacía? Hacía las viejas obras. Pero las obras no como para edificar la memoria de los teatristas de aquella época. Lo hacía para ocupar tiempo. Porque en realidad en ese momento había que ser revolucionario y no lo era. El teatro oficial nunca fue revolucionario y nunca quiso cambiar nada. Entonces, ser un teatrista de ahí, eso es ser un teatro oficial. Se jubilaron unos cuantos ahí en el San Martín, ¿eh? no, inclusive trabajar en el San Martín, esto dicho por los mismos actores, ¿no? Te permitía siempre estar cobrando un pesito. Aunque la obra se bajara, vos siempre ibas a recibir un pesito, era más para una cuestión, Siempre cobraban. claro, Sí, de pero tenías laburo. el sueldo, pero además, eso fue a lo último, cuando los tomaban como monotributistas y le daban contrato, pero todas las primeras épocas de los viejos actores, de los años 60 en adelante, porque creo que se hizo el Teatro San Martín en el año 64, se fundó. ¿Y sabés dónde se fundó? En el viejo Teatro del Pueblo, ahí estaba el Teatro del Pueblo, Ya ¿no? me hiciste acordar, Era un terreno prestado. ¿Cómo? no, que me hiciste acordar que en Francia, por ejemplo, le dan a la gente 500 euros que financian al público, ¿no? Para que elija cualquier actividad cultural con esos 500 euros, ¿no? Tienen que justificar los 500 euros. Y fue en su momento, No, no, pero está muy bien eso. sí, y fue en su momento un proyecto Lo que que yo digo en es su otra momento, cosa. Yo digo que la ley 24.800 y la del CPTI
no están para eso, están para financiar, necesitarían otra, necesitarían que les den dinero para que vayan al teatro y está bien, pero es otra ley. Ahora, si en realidad hacen eso, le sacan la plata a la gente. Si en realidad, digamos, en lugar de dar subsidio a los teatristas, lo que hacen, le dicen, no, vamos a montar de todo un sistema de luces para el teatro municipal a través de la Asociación Amigos del Teatro Municipal de la ciudad de Mongo, lo que estoy haciendo es sacándole el trabajo y el dinero al teatrista. Con el cuento, ¿no? Como decía el Fausto, ¿no? Con el cuento de la guerra andan matreros los pobres, vamos a morir de pobres los paisanos de esta tierra. Cuentos chinos, no te la doy a vos, porque voy a poner la luz y después te voy a prestar el teatro. Esos son cuentos, chicos, son cuentos. Entonces, la plata del teatro independiente es para los teatristas y no es para el chino, que es otra de las cuestiones. Porque los teatristas, ¿qué hacen? En lugar de poner en la producción y hacer crecer, digamos, sus recursos, ¿no? Que no solamente es el trabajo, sino tener equipamiento, tener, digamos, todo lo que necesitan para hacer cada día mejores, y eso indirectamente se va a transformar en plata para sus bolsillos. Pero si ellos en el lugar hacen una producción pobretona, ¿no? Y se meten la plata en el bolsillo y no la ponen en el teatro, que a mí me pasó, digamos, con gente cuando fui consejero, que hacía eso, el que recibe el subsidio es el chino, del barrio. Ah, qué bárbaro, yo recibo dinero y voy y me compro en el chino la comida. No es para eso. El subsidio es para tener la estructura, para tener el libro, para tener los programas, para tener la estructura, el equipamiento, qué sé yo, ¿no? Y que pueda hacer de las funciones y pagar una cosa, la otra, no sé. Los elementos que me hagan que mi estructura teatral sea más eficiente. Chaza. Esto es así, si yo la gasto de entrada, pierdo. Si yo la gasto de entrada, los 5 pesos son 5 pesos. Si yo la gasto después, los 5 pesos son 20 a lo mejor. O nada, si me va mal. Pero bueno, esto es así. El problema que hay ahora en el teatro independiente es que no hay espectadores. Y ese es un gran problema. Porque, digamos, los clowns de la década del 90 sacaron de las salas a los espectadores. Entonces el teatro se fue a las calles en busca de los espectadores. Y la gente está acostumbrada a no pagar, a tirar una limosna. Ahora, ¿cómo para meterla de nuevo? Mirá cómo fue. A principios del siglo, ¿no? Los actores saltaron de la platea, del escenario y conquistaron la platea. Empezaron a actuar entre el público y qué sé yo. Los actores después se fueron a la calle, a hacer teatro callejero y qué sé yo, todo eso. Antes del 90 eso no era común, ¿eh? Antes de los años 90 esto no fue común. Esto empezó con la gente de la escuela francesa, del COP, y Cristina Moreira. El otro día me hablaron de la banda de la risa. Bueno, un amigo que tengo en común que está, pobrecito, en la lona más grande ese chico. Sí, y fue funcionario, digamos, del Teatro Cervantes. Ahora no llaman ni nadie. Bueno, el clown tuvo una época que la gente se peleaba por estudiar clown. Bueno, eso se terminó. Ahora estamos en una época en que se terminó el teatro porque estamos con la cuarentena. Pero nace otra cosa, que yo ruego de que no funcione, pero que si funciona estamos perdidos. Si las cabezas de las compañías, de los teatristas y los profesores encuentran una salida laboral, ¿no? A través de la computadora, de todo eso, ¿cómo vamos a llenar los teatros? ¿Me lo puede explicar? No, bueno, también tiene que ver con todo esto, poco a poco, con esto después de la Segunda Guerra Mundial y esto de la sociedad de consumo, el avance de la televisión, las videocaseteras, el teléfono,
la gente empezó a salir cada vez menos a la calle. Con el Claro. teléfono ya no necesitabas ir a reunirte, la vuelta al perro para charlar, ya llamabas por teléfono. Ahora cada vez más este avance tecnológico realmente marca un cambio de época y creo que esto llegó para quedarse, ¿no? Todo este nuevo lenguaje, estas nuevas plataformas y yo creo que, como decís, pero la gente creo que tiene necesidad de encontrarse, que va a volver de alguna manera al teatro, pero qué sé yo, esto te da la posibilidad de que esto es que estamos charlando acá, lo pueden ver en Francia, en Rusia o en Estados Unidos. Y bueno. ¿Tanta confianza te tenés? Bueno, algún amigo tenemos en todas partes. Sí, ya sé que tenemos amigos. Yaza, Pero querido. digo, bueno. Mira, esto amerita seguir charlando. Planificar otra serie de entrevistas contigo, porque has abierto un montón de ventanas, que está bueno que la gente lo escuche, y hablamos casi una hora, estamos cerca de la hora, y te propongo seguir conversando en otra entrevista, inclusive hay un viejo anhelo, ¿te acordás eso de Encuentro con hombres notables? ¿Te acordás lo de la película? La verdad que estuvimos por hacer un ciclo, ¿verdad? Encuentro. No sé si no vamos a hacer un ciclo de encuentro de hombres notables del teatro independiente de la provincia de Buenos Aires o también sumar a otros maestros, ¿no? Sumar maestros del teatro de la provincia de Buenos Aires. Osvaldo, Cuando pensamos esto, nosotros pensamos en buscar los viejos teatristas antes que se mueran, ¿viste? Porque somos mortales. Esto no hay que perder mucho tiempo, ¿viste? Hay que rescatar el testimonio, es muy importante el testimonio de la gente. Sí, esto me parece fundamental. Las entrevistas, yo, la verdad que si bien los conozco a la mayoría, muchas veces no hemos charlado tan profundamente. Bueno, con vos sí, porque nos une una amistad, pero bueno, trabajamos 5 años, ¿qué querés? Sí, hemos compartido habitación, menos cama, hemos compartido muchas cosas. Menos cama. No sé si alguna vez nos ha tocado dormir juntos, porque éramos tan pobres en ese consejo. Qué sacrificio. Éramos pobres. Qué sacrificio. Bueno, que esto no lo han visto los teatristas. Dormíamos en una habitación 8, ¿te acordás? Que a los más grandes los teníamos que ayudar a subir a la cama cucheta. Sí, claro. A mí, por ejemplo. Bueno, Chaza, te pido un mensaje y vamos a retomar la semana que viene con este proyecto nuevo. Nada. Yo a los teatristas y a la gente que puedan ver esto, le pido disculpas si he ofendido a alguien. Mi intención no es esa, sencillamente es como vos abrir ventanas, abrir a la discusión, cosas que no se discuten, no hay posibilidad de transformarlas. Entonces lo mejor es la discusión y encontrar entre todos el camino, ¿no? Me parece que las discusiones, ahora vi que por Motiva iban a haber una serie de comisiones. La gente se tiene que prender en todas esas comisiones y muchas veces las ideas nuevas son realmente, ¿no?, las ideas que van a fortalecer el movimiento, ¿no? Y me parece que por ahí hay que apuntar, ¿no? Muchas veces, digamos, no sé dónde está la zorra, pero me tengo que meter en el bosque, ¿no? A ver si la encuentro. Y ese encuentro con lo inesperado, con lo que yo creo que no está por ahí, es un encuentro, y ese encuentro me da las soluciones, ¿no?, que necesito. Lo que yo tengo claro es que todo lo que es institución, no funciona. Entonces, debemos ir al cambio. Y el enemigo número 1 es la burocracia. Entonces, ¿cómo hacemos para no ser burocráticos? En un país que es burocrático,
y que las leyes las tenemos siempre metidas sobre la cabeza, donde no se puede hacer nada que sea fuera de la ley, ¿no? Entonces, lo que no está contemplado en la ley, digamos. Entonces, ser eficientes, bueno, creo que los ediles que puedan manejar, digamos, la ley en los próximos años, tienen que saber, ¿no?, que hay que ser menos burocráticos y hay que ser más eficaces en cuanto a que yo no estoy tan seguro que podamos eliminar la inflación, ¿no? Entonces, siempre la vamos a tener, ¿no?, sobre nuestra cabeza y destruye cualquier cosa la inflación. Chaza, cuando vos decís eso, a mí se me ocurre, o sea, cuando vos sos funcionario o cuando estás en la función pública, tenés que hacer lo que la ley dice, pero cuando no lo sos, podés hacer lo que la ley no dice. Y yo creo que tenemos que trabajar en lo que la ley no dice. Claro, bueno, eso es una buena idea. Entonces, pero además de vos, tiene que haber, viste, un grupo de teatristas que quieran hacerlo, no que quieran llevarse 5 pesos. Porque también hay que decirle, por más que estén unidos y qué sé yo, no, si quedan las cosas como está, ¿no? Palacio le va a dejar llevar 5 pesos. Esto es así. Entonces, primero van a estar los amigos de siempre, y lo que queda van a estar el resto de los... Tienen que saberlo, y no estoy como Fernández que le dicen, ¿no? Los radicales le dicen que amenaza a la gente con el coronavirus. No es una amenaza, es una realidad, porque ya están operando y ya se están llevando la plata. Y se la están llevando los amigos y el poder. Esta ley tiene 40, ponerle 4 millones de pesos, se la quieren, 1 millón se la llevan los amigos, 3 millones se la lleva el Estado. Esto es así. ¿Y después qué hace? Contrata a los amigos y se los paga por otro lado. Esto es así. Entonces, esto es lo que no puede ser. Entonces, si no, vamos a ser siempre artistas rotosos. Y yo no quiero más ser un artista rotoso. La rascada. Quiero que a todos los muchachos del teatro independiente tengan la dignidad del teatro independiente, que son profesionales, ¿no? Y aspiro que la Asociación Argentina de Actores, ¿no?, acoja en las filas de los asociados a todos los artistas del teatro independiente, que no lo hacen, que no lo hicieron, que lo hacen más hace unos años, pero que me parece que solamente por hacer un trabajo no te tendrían que afilar, aunque vos no aportés el 6% de la nada. Eso sería un verdadero sindicato. Un sindicato de actores es aquel que te dice, vos trabajás en el teatro, bien, vení a afiliarte. No, no me quiero afiliar. Sí, tenés que afiliarte, hermano. Afiliate, yo te voy a contar todo esto. No, primero gana plata y después veo si te afilio o no. Bueno, ese es mi problema con actores, ¿no? Pero tengo la honestidad intelectual que nunca fui asociado ni voy a hacerlo. Es nada más. Yo ya estoy viejo y estoy Chaza, sin bueno, vuelta atrás. te propongo... Sí, un abrazo, gracias por todo. Cuando quieras, nos comunicamos, seguimos la charla de lo que quieras. Y bueno, también sería bueno que intervinieran algunos otros, ¿no? Porque no hay Exactamente. nada mejor que la pelea, ¿no? Vos imaginate que en lo que nosotros estamos hablando aparezca uno que ganó. A mí lo único que me interesa es que si hay 10 pesos me lleven yo y uno lo reparto. Que hay más de uno en nuestra región, ¿eh? Bueno, planteo otra hipótesis y vamos creciendo. De hipótesis en Claro hipótesis. que esto es bueno, porque la asociación tiene que seguir el camino que la gente quiere. Si la gente quiere eso, ¿no? Y el objetivo es imitar, digamos, a Mirta Legrand, ¿no?, de Tiner, bueno, hay que hacer eso. ¿Qué vas a hacer? Los que Chaza, uno piensa de otra manera, hay que, viste, ensillar el caballo, ¿no? Guardar el violín y salir a caminar. ¿Qué vas a hacer? Lo peor Chaza, es creer que defendés algo y no lo estás defendiendo porque nadie lo quiere.
Exactamente. Chaza, te mando un Un abrazo abrazo, un beso, un saludo a tu familia. y te prometo que volvemos a encontrarnos con esto de esta nueva emisión de Encuentro con Hombres Notables. Ok, lindo Abrazo nombre, enorme. ¿no? ¿Eh? De hombres y Lindo nombre. mujeres. De hombres y Sí, mujeres. sí, hombres, mujeres y el tercer sexo también. Un abrazo enorme. Adiós.